encendida. También la Enciclopedia Nueva Católica confirma que la necromancia en todas sus variantes tiene una difusión mundial. No es de extrañar pues que fieles de muchas religiones hayan tratado de obtener conocimiento consultando a los espíritus. Entonces nosotros podemos ver, si tú analizas un poco de la historia mundial, desde Japón, China, África, Oriente Medio, todo lo que incas, mayas, aztecas, los indígenas americanos tenían esa costumbre de invocar a los muertos. Y nosotros vemos que en la tele, Satanás empieza a poner ese concepto a los niños, en dibujos animados. Yo me acuerdo que hace como 20 años atrás, más, sí, como 20 o 25 años atrás, cuando salió la película del Rey León, que fue una película que agarró a todos los niños y todos los niños encantados. Pero hay un momento que el leoncito, el padre león había muerto, y el leoncito va y empieza a hablar con su padre, que sale en una nube, empieza a hablar con ellos. Y eso es la manera que Satanás desde pequeño está tratando de ganar la mente y el corazón de los niños para invocar a los espíritus. Y como comentó el pastor Charlie también en la mañana acerca de Halloween, que es la otra gran manera que está haciendo que los niños puedan ser introducidos en la magia negra, en brujería desde pequeño, para que su alma pueda ser ganada. Entonces la pregunta: ¿está bien consultar a los muertos? En la antigüedad Dios dijo que no. Hemos leído en Deuteronomio que no. ¿Por qué hizo Jehová esa prohibición? ¿Por qué? Porque los demonios son los que vienen a tratar de engañarnos, a tratar de enseñar cosas que no agradan a Dios. Y nosotros podemos ver en la Biblia el rey Saúl, cuando él consultó a Dios, cuando él consultaba a Dios y Dios no respondía, podemos ver que él fue a buscar a una divina. Y puede ver su Biblia en 1 Samuel capítulo 28. Abra su Biblia ahí en 1 Samuel capítulo 28, y ahí nosotros vemos la historia. Los que vienen en ese momento a engañar a esa persona son los espíritus malignos, son los demonios, o como también conocido ángeles caídos, que habla la palabra en Génesis capítulo 6, también en Judas versículos 6 y 7, y también el libro de Isaías también comenta de que ellos vienen a tratar de engañar. Y la Biblia dice: Satanás vino para matar, robar y engañar. Su principal actitud son esas tres cosas: matar, robar y engañar. Aquí nosotros podemos ver en 1 Samuel capítulo 28, leamos del versículo 3 adelante. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a su criado: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo venga a ella y por medio de ella pregunte. Y su criado le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Saúl había dicho que quería que él hiciera subir de los muertos al que él quería. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? O sea, ahí nosotros vemos que esa divina estaba en una etapa
de pre-arrepentimiento. Quizá él estaba pensando, voy a dejar eso, voy a buscar a Dios. Yo estaba ahí. Pero él le dice así. Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Todavía tuvo la audacia, la arrogancia de jurar por Dios que no le pasaría nada. Y en la palabra dice que los brujos adivinos debían ser muertos. Así dice la palabra. Y dice, la mujer le pregunta, versículo 11, ¿a quién te haré venir? O sea, ¿a qué muerto quieres consultar? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y Samuel había muerto, ¿no? Por eso dice, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y le dijo, ¿cuál es su forma? Y él le respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño. Por eso te he llamado, para que declare lo que tengo que hacer. Entonces aquí nosotros vemos, en la palabra dice que era Samuel. Entonces, pero no es que era Samuel, era un demonio que lo estaba engañando. Y la divina decía, Samuel dice tal y tal cosa. Entonces era un demonio que lo estaba engañando. Y cuando nosotros vemos lo que sigue la palabra, dice que después, versículo 17, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Entonces nosotros vemos en ese hecho como la adivina engañó a Saúl diciendo que era Samuel, pero no era Samuel. Y es tanto que cuando nosotros vemos adelante, un poco más adelante, como en 1 de Crónica, capítulo 10, versículo 13, un poquito más adelante, el libro de Crónica, 1 de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. La palabra dice que debido a lo que él hizo eso, vino la muerte sobre él. Es muy claro, dice, murió porque prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y consultó una adivina. Entonces nosotros podemos ver que eso es rebelión contra Dios. Dios no agrada. Y dice versículo 14, y no consultó a Jehová por esta causa, ¿qué dice? ¿Qué dice? Lo mató. ¿Por qué? Porque no consultó a Dios y fue a consultar a ¿qué? A una adivina, fue a consultar a muertos, fue a hacer, como dice, necromancia, que consultar a los muertos, y dice que perdió el reino que Dios lo pasó a David. Amén. Entonces nosotros podemos ver que la palabra vuelve a decir en Levítico 19, no se vuelvan a los mediums espiritistas y no consulten a pronosticadores profesionales de acontecimiento para hacerse inmundos por medio de ellos. La palabra dice que uno se hace inmundo por medio de ellos porque uno participa de pecados ajeno con ellos. Levítico 19, versículo 31. Entonces nosotros vemos que a Dios no le agrada. Ahora hay una muy delgada línea roja, como el dicho, ¿no? La delgada línea roja. ¿Por qué? Porque muchas personas, a veces el día de los muertos, como hoy día, va a visitar a los difuntos, a los muertos. ¿Y es malo ir a visitar? No, no es malo. Uno puede ir. ¿Es malo llevarle flores? No, no es malo.
pero si uno va, lleva flores y empieza a hacer evocación, empieza a hacer un ritual, empieza a hacer un culto, como prenderle vela, como pararse delante de la tumba y empezar a tratar de hablar con ellos. Por ejemplo, mi abuela nació en Rusia, vivió en China 3 años, después fue al sur de Brasil, después fue al centro de Brasil, después vino a Bolivia y falleció acá, y está enterrada aquí en el cementerio alemán. Pero cuando yo la voy a visitar o a veces ver, llevar una flor no tiene nada de malo. Pero hay mucha gente que llega ese momento, se para adelante y empieza a decir: ay, abuelita, cómo te extraño, cómo tú has sido buena, y a veces tiran diálogos de media hora o más tiempo ahí. No tiene nada de malo llorar a los muertos, tampoco. Jesús lloró cuando Lázaro fue enterrado. Jesús lloró, dice la palabra. Y hermano, si yo estuviera en el lugar de Jesús, quizás no hubiera llorado. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que iba a llegar a Lázaro después de 4 días. La palabra dice que él estaba, cuando habló con su hermana de Lázaro, y dijo: mire, abra la piedra de la tumba. Él le dijo: Señor, no, le dijo, hace 4 días que ha muerto y su cuerpo hiede, le dijo. Él dijo: ¿no crees? Yo he dicho que si crees en mí, verás la gloria de Dios. Y ahí abrieron la tumba y Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, le devolvió la vida después de 4 días de muerto. Pero aún así Jesús lloró. Yo me imagino, si yo estuviera en el lugar de Jesús, yo no iba a llorar y iba a decir: bueno, de aquí a 4 días lo voy a llamar y él va a resucitar. ¿Y sabe por qué? Porque Lázaro era un amigo íntimo de Jesús. Pero Jesús aún así lloró. Y cuando yo me pongo a pensar, ¿por qué Jesús lloró de la muerte de Lázaro? Porque Jesús lloró en ese momento recordando que a través del pecado entró la muerte a todos, a toda la humanidad. Jesús no solo lloró en ese momento por Lázaro, porque sabía que lo iba a llamar y lo iba a resucitar. Jesús lloró con un peso en su corazón de cómo el hombre permitió que la muerte entrara. Pero nosotros vemos en la palabra, y mire allá, vamos al libro de 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Nosotros podemos ver: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor ¿de quién? De nosotros. Amén. Entonces, hermano, cuando Jesús tuvo que venir a morir, no fue un plan B. Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Dios sabía que a través del pecado iba a entrar la muerte, porque así dice la palabra en Romanos, que debido al pecado de uno entró la muerte a todo, pero debido a la obediencia de uno, todos nosotros tenemos vida eterna. Y yo quiero que tú le des un aplauso al Señor ahora, porque por Él nosotros tenemos vida eterna. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermano, por la obediencia de uno, que fue Jesús, nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, hermano, para terminar aquí también nosotros vemos que en Isaías 30, capítulo 20, Isaías capítulo 30, versículo 20, 30, versículo 20, dice: bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces nosotros podemos ver acá que no hay manera de que esos que murieron
puedan volver a enseñarnos y puedan volver a guiarnos de la cosa pasada. Amén. Entonces la pregunta: ¿qué opina Dios de que la gente trate, de que los muertos traten de comunicarse con nosotros? Amén. ¿Entendieron? ¿Qué opina Dios? No agrada a Dios. Amén. No agrada a Dios. ¿Pueden los muertos revelar algo a los vivos? No, no pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque o están en el paraíso o están en el infierno. Pero nosotros podemos ver que lo más importante hizo Jesús por nosotros. Amén. ¿Podemos nosotros seguir orando para que los muertos puedan tener la gracia de Dios? ¿Podemos o no? No. Si hay que predicar, debemos predicar ahora, mientras están vivos. Porque allá en Hebreos, ¿qué decía? Que decía, hay una sola muerte y después de esto el juicio. Entonces, hermanos, si alguien tiene que arrepentirse de su pecado, tiene que arrepentirse ahora. Por eso que la palabra dice: buscad a Jehová mientras haya tiempo. Buscad a Jehová mientras está cerca. Amén. Hermano, yo quiero terminar en ese momento y quiero que oremos al Señor, porque quizá muchos de los que están aquí, por la ignorancia, han hecho eso. Han hecho, quizá llevado el pan, ofrenda a los muertos. Quizá han tratado de hablar con los muertos, con su pariente, familiar. Quizá han buscado consejo de adivinas, consejo de brujos. Mi propia suegra, antes de convertirse, había buscado a brujos para tratar de arreglar su matrimonio, pero no lo pudo. El único que pudo arreglar su matrimonio, y que hoy día ya creo que están cerca de los 40 años de matrimonio, ¿quién cree que fue? El Señor Jesús. Él le comentó una vez que fue a Tacorumbá a buscar una macumbera, pero no conocía al Señor. Pero después que conoció al Señor, ¿qué hizo? Pidió perdón, para que eso no tenga ninguna legalidad espiritual en su vida. Amén. Entonces el único que puede ayudarnos es el Señor. Por eso en ese momento, mientras cantamos una canción, quiero invitar, si tú crees que alguna de esas cosas que hemos leído en Deuteronomio, que incluye idolatría, incluye consultar a los muertos, consultar a divino, y no tenga vergüenza, hermanos, si tú has hecho eso, quizá tú ya hayas orado, entregado al Señor, pero quizá tú quieras confirmar eso delante de Dios, para que no haya ninguna legalidad en su vida. Y conmigo había sucedido. Yo le quiero comentar que una época yo tenía mucha opresión. A veces cuando iba a dormir yo sentía que venía un espíritu y me trataba de ahorcar y matar, y yo me quedaba trancado y no podía gritar, no podía mover un dedo del cuerpo. Y yo siempre preguntaba: Señor, ¿por qué eso? Señor, ¿por qué eso? No puedo entender tu palabra. Y 2 veces vi con los ojos abiertos que era un demonio, que lo vi encima mío tratando de matarme. Yo decía: Señor, ¿por qué eso? ¿Por qué? Y mi madre tuvo un problema similar, que tuvo mucha opresión. Y una vez ella sentía tanta opresión, y yo, como estudiaba ya veterinaria, yo estaba llevando la parte de hormona, yo me puse a pensar: no, es la menopausa, por eso está deprimida, la menopausa, decía, ¿no? Pero un día, ella fue un día de ayuno, por eso lo invito, hermano, que tú vengas a los ayunos. Me alegro mucho de ver a la persona que viene a buscar al Señor en ayuno. Mi madre fue un día al ayuno, y cuando un misionero estaba venida de Brasil para ir a Perú, y paró por acá, y él oró por ella, y cuando oró por ella, Dios le dio una visión, y le mostró una niña, bebé, siendo ofrecida en ritual de macumba, ¿no? De brujería. Y oró por ella, y él sintió que algo la soltó de su espalda. No es que ella estaba poseída, ella estaba oprimida. Él sintió que algo la soltó y acabó. Fue como cortar el cordón umbilical. La depresión que ella sentía, ¡pluc!, la cortó. Y el pastor Rolando acompañó ese proceso también como médico.
de la parte de hormonal, ¿no? Y fue liberada de un minuto al otro, fue cortado. ¿Por qué? Porque Dios reveló el problema. Ella llegó a la casa, llamó a su madre que vivía en Brasil, a mi abuela, y preguntó: abuela, ¿hubo la posibilidad de que mi papá me hubiera llevado para dedicarme a un centro de brujería? Él le dijo sí. Y ahí viene la gran pregunta: ¿usted cree que un padre en su concepto normal va a llevar a su hijo? Y peor, que era la hija única. Mi abuelo tenía 4 hijos hombres y una hija mujer, era la hija única, la adulada. ¿Será que la va a llevar a dedicar a demonios? No, simplemente le dijeron: venga, traiga a su hija, le vamos a dedicar a espíritus guías, a espíritus superiores, para que le den riqueza, para que le den sabiduría, para que le den fortuna, para que la cuiden todos los días de su vida. Y le plantaron como algo bueno. Y él dijo: bueno, yo quiero eso para mi hija. Yo quiero que ella tenga sabiduría, riqueza, cuidado. Y la llevó. Y ahí fue una puerta que él abrió, porque la palabra dice que hay maldiciones que vienen de padres a hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, cuando Dios reveló eso, ella fue liberada. Y ahí viene, cuando ella fue liberada, yo empecé a pasar el problema y no entendía. Pero después, cuando fui, un momento que yo estaba en una reunión de oración y oraron por mí, el Señor reveló que era un espíritu hereditario que mi abuelo había dedicado a su generación, que me estaba molestando. Y cuando en esa reunión de oración oraron por mí, lo mismo, cosa que yo sentía de 1 a 2 veces por mes, esa cosa de echarse a dormir, y mi esposa sabe muy bien lo que pasaba, porque yo despertaba y yo estaba con el cuerpo trancado y no podía ni hablar. Yo lo único le decía así: ore, no podía ni hablar. Y él le ponía la mano y oraba y reprendía y pasaba. Y yo me quedaba en la duda: Señor, ¿por qué? Yo nunca adoré una imagen de idolatría, yo no estoy en pecado. Empecé a ser como Job, querer saber el por qué. Hasta que un día, en esa reunión de oración, Dios reveló que había una legalidad que mi abuelo había abierto a mi madre. Mi madre fue liberada, ese demonio vino a buscarme a mí. Y yo, cuando fui liberado, ungí a todos mis hijos y le dije: a partir de mí usted no va para adelante. Esa maldición fue quebrada por la sangre de Jesús, y yo soy libre, y mis hijos jamás serán tocados por mí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, mientras cantamos una canción, si tú crees que hay alguna legalidad, y aquí, hermano, la clave de todo es Jesús. La Biblia dice que Él murió, Él se hizo maldito, dice el libro de Timoteo. Él se hizo maldito por nosotros en la cruz. Toda maldición es quebrada en Él, a través de Él. Por eso quiero animarlo: si tú sientes que necesitas una oración para ser liberado, quizá tu abuelo, tu padre le amado, han dedicado a su generación a espíritus malignos, espíritus guías, espíritus ancestrales, la idolatría o tanta otra cosa. Nosotros queremos orar ahora en el poder de la sangre de Jesús, como dice Isaías 53. Él murió y Él llevó nuestras llagas y nuestras enfermedades en la cruz. Amén. Las enfermedades físicas y espirituales. Y nosotros hoy día vamos a estar orando.